Bueno, primero agradecer a Norberto esta oportunidad de estar acá. Hace bastantes años que nos conocemos de una manera bastante anómala. Como tú mencionabas todo esto, ¿qué es esto de anómalo? Psicología anómala, suena súper extraño. En realidad algo bien simple. Es básicamente el estudio de todos estos fenómenos que la psicología generalmente deja de lado. Por ejemplo, la gente que tiene visiones del futuro, por ejemplo, las personas que dicen que se desdoblan. ¿Han escuchado alguna vez ustedes de eso? Esas personas que dicen de que, por ejemplo, pudieron predecir dónde está alguna persona desaparecida, o simplemente adivinar quién iba a llamar por teléfono. Cosas así. Los fantasmas también. Todo este tipo de temas que la psicología realmente los deja de lado. Le llama anómalo para eliminar el prejuicio que hay general, mediático y académico respecto a estudiar estos fenómenos dentro de un contexto universitario. A veces se llama parapsicología, pero suena mucho menos políticamente correcto. Así que eso es anómalo, inicialmente. Y bueno, y el señor Norberto, durante años, ha estado tratando de buscar la verdad respecto a todo esto. Y nos conocimos a partir de una investigación en la Universidad de Diego Portales. Ahí yo participaba, teníamos un grupo de estudio, y en ese tiempo Norberto había tenido varias experiencias interesantes personales respecto a estos fenómenos. Siempre con dudas respecto a hasta qué punto esto puede ser una alucinación, un fenómeno de mi pensamiento, o puede ser algo real. Y en estos más o menos 10 años de búsqueda, si no me equivoco, Norberto ha llegado a cosas que en lo personal no había visto en autores ni chilenos ni occidentales en general, científicos, que es una filosofía nueva que va de la mano con las neurociencias y que intenta explicar todos estos fenómenos que generalmente se asocian a el misticismo, a lo mágico, a lo paranormal. Y la teoría ha sido tan interesante que ha logrado no solamente explicar eso, sino que ese fue el punto de partida de generar toda una manera de entender el pensamiento humano y el pensamiento y los errores y las disyuntivas que tenemos primordiales todos los días respecto, por ejemplo, a nuestros deseos y lo que queremos hacer, inclusive respecto hasta los derechos humanos, pasando por todas las áreas, a partir de este fenómeno tan simple de explicar: ¿existe algo más allá de mis sentidos? ¿Existe Dios? Y a partir de eso se genera toda esta travesía que yo creo que el señor Spock en este caso es Norberto, en cierta forma, que ha ido encontrando ciertas herramientas para poder entender este fenómeno que no hay libros, no hay manuales para entender qué nos pasa. Por ejemplo, quería mencionar, hay muchas cosas que quería decir en particular respecto al libro, pero más que nada quería mencionar una experiencia personal que tuvo él, que mencionó hace años atrás, junto con Pablo Inostroza, la persona que está adelante, que es un connotado historiador y que yo creo que va también a aportar muchas cosas a este país. Y ellos tuvieron un viaje hace años atrás a Perú, y en ese viaje ellos tuvieron una experiencia con ayahuasca. ¿Han escuchado lo que es la ayahuasca? Para los que no conocen, es una droga que genera estados alterados de conciencia. Y estos estados generan visiones. Es como, por ejemplo, que nosotros nos viéramos acá, en este momento, pero fuera todo parte de mi imaginación, que estoy consciente. No es que yo esté soñando, no es que yo pierda el sentido de realidad. Yo estoy completamente despierto, pero estoy viendo mi ser interior. Estoy viendo las imágenes de adentro proyectadas afuera, a partir de una intoxicación, pero que no es una intoxicación al azar, una intoxicación que nos trae mensajes propios. Y en esa búsqueda encontró inicialmente un despertar: oye, esto puede ser un fenómeno genuinamente paranormal, para luego darse cuenta de todos los segmentos de imágenes que tenían que ver con él mismo. Entonces lo que nos invita Norberto a través de su viaje personal es a decir: no sé, ni siquiera estar seguro si es que hay algo más afuera, sino que mirémonos a nosotros mismos para entender esa realidad tan maravillosa que experimentamos todos los días, esa realidad que intentamos buscarle un sentido. Y ese viaje se logra a través de poder formalizar nuestro pensamiento. Muchas veces nosotros somos demasiado light al analizar las cosas. Entonces yo los invito a leer este libro, porque Norberto, a partir de su experiencia personal y de muchos autores, cita autores importantes dentro de la genética, dentro de la neurociencia y dentro inclusive de la religión y la filosofía, nos permite llegar a un barniz respecto a cómo podemos entendernos a nosotros mismos y encontrar sentido a la existencia. Y bueno, mencionar algo en relación con lo que yo estudio dentro de la psicología anómala.
Por ejemplo, nosotros estudiamos mucho de la religión en la psicología anormal, especialmente las experiencias místicas que se relacionan con estas drogas, por ejemplo. Estas drogas que se acercan a Dios, que se llaman enteógenos. Y muchas veces nos damos cuenta de que al parecer existen inclusive genes en este momento que se están descubriendo que se asocian a la experiencia mística. Esa experiencia que de repente tal vez usted tuvo de sentirse unida con el todo. ¿Ha sentido alguna vez que está subiendo una montaña o tal vez al aire libre y descubre que los límites del yo desaparecen y como que uno estuviera unido con todo el universo? ¿Ha sentido eso usted alguna vez o alguna persona acá presente? Me mira con cara de extrañeza, quizás no, pero quizás alguno de ustedes sí lo ha sentido. Bueno, parece que aquí somos todos muy escépticos, veo cara de escepticismo al respecto. Pero en fin, ese tipo de experiencia se ha descubierto que tiene relación con ciertos genes. Es decir, hay ciertos genes que provocan ciertos cambios químicos en el cerebro. Esos cambios químicos en el cerebro hacen que uno sea más proclive a tener esta sensación de que uno se une con el todo. Y tiene específicamente bases en el cerebro. Y cuando son activadas, uno tiene esta extraña sensación espontánea de que hay una verdad revelada, de que hay una emoción que tiñe todo el universo. Esa clase de cosas, hace 50 años atrás la ciencia no se acercaba. Le tenía cierto temor a acercarse a los temas de la religión o a los temas de lo que llamamos la psicología profunda. Pero actualmente nos estamos acercando a buscar una metodología para entender toda esta serie de fenómenos que se acercan a los límites de lo que creemos y a los límites de lo que pensamos respecto a lo que ocurre inclusive más allá de este mundo. No sé cuánto tiempo dispongo todavía porque es maravilloso hablar de... ¿Ah? ¿Unos 5 minutos más? Perfecto. Miren, uno de los temas que trata Norberto en uno de sus capítulos es lo que llama los virus del pensamiento. Los virus del pensamiento se asocian con todo este estudio respecto al anómalo. Porque él ha descubierto que estos virus, tal como los virus de las computadoras, pueden generar conclusiones erróneas respecto a la realidad. Por ejemplo, uno de los virus que él plantea son las alucinaciones. Muchas veces nosotros creemos ver personas fallecidas. Y quizás alguno de ustedes sí, por ejemplo, ¿usted ha visto alguna persona fallecida, ha creído ver? ¿Cuál es su nombre? América. Bueno, América, pero usted la conozco. ¿Tiene alguna relación con el autor de este libro? Bueno, les cuento que América es la señora de Norberto. Y yo creo que ustedes a veces tienen discusiones respecto a esto de creer, no creer, ¿verdad? Mira, muchas veces se da que las personas, por ejemplo, ven espíritus de familiares desaparecidos. Y eso se puede explicar hasta cierto punto en relación con nuestra dinámica cerebral también. Y Norberto explica esto en sus temas. Explica que muchas veces nosotros tenemos proyecciones de la realidad, tal como los niños, por ejemplo, y que muchas veces nosotros, no, pero más grandes que y que se relacionan, por ejemplo, muchas veces nosotros proyectamos en la realidad lo que queremos ver, y esos fantasmas se relacionan más con nuestros deseos que con una entidad física más allá. O nos habla también de la sugestión hipnótica. La sugestión hipnótica se relaciona con todo el tipo de palabras o todo el tipo de rituales que se relacionan con generar un cambio en tu fisiología y en tu manera de pensar. Y hemos descubierto que el cerebro no es uno, sino tres, que Norberto va a poder explicar con detalle. Tenemos tres cerebros dentro de nosotros. Un cerebro que responde más hacia los estímulos instintivos y que se relaciona con la misma estructura fisiológica que los reptiles. Hay un segundo cerebro que se relaciona más con las emociones y que es posterior en el periodo evolutivo y que se parece más al cerebro que tienen los animales como los perros, los delfines o inclusive los monos. Y hay un tercer cerebro que es como una ampliación de la misma casa que han ido avanzando evolutivamente, que se llama la neocorteza, que es lo que nos hace ser seres humanos, vestirnos de esta forma formal y pensar a través de la lógica. Y nos hemos dado cuenta que estos tres cerebros no funcionan bien entre sí. Y cuando estos cerebros empiezan a tener opiniones distintas, vemos distinto la realidad. Entonces muchas veces, por ejemplo, a través de la hipnosis, nosotros convencemos a alguien emocionalmente de algo que sabemos que evidentemente es falso, porque nos acercamos a su emoción, y su emoción lo hace cambiar su estado mental hacia una estructura cerebral que está más asociada a otros animales distintos a los seres humanos. O sea, ella no puede pensar racionalmente. Por eso, por ejemplo, podría explicarse que de repente una persona hipnotizada es capaz de comerse una cebolla. Aunque muchas veces también sabemos que eso puede ser un simple fraude. Pero
Pero yo creo que Cristian nos va a hablar mucho más de eso respecto a los fraudes y qué opina del escepticismo, todas estas cosas paranormales. Solamente para cerrar, que lo más interesante de esto es que el modelo que plantea Norberto a través de todo su libro es un nuevo modelo de ser humano, donde quizás deberíamos ser un poco más pesimistas o optimistas respecto a nosotros mismos. Por ejemplo, muchas veces nosotros creemos que tenemos más control respecto al mundo de lo que realmente tenemos. Muchas veces también pensamos de que somos mejores de lo que realmente somos. Y de hecho la psicología está llena de esos ejemplos. Ahora bien, nos hemos dado cuenta de que posiblemente lo que nosotros llamamos un juicio objetivo de realidad en psicología, por ejemplo, o que la persona piensa racionalmente en la realidad, es un error. Probablemente nosotros vivimos una realidad un tanto más oscura de la que queremos pensar generalmente. Y yo creo que los hechos de estas últimas semanas nos han hecho pensar mucho respecto a hasta qué punto nosotros podemos controlar la realidad, o si hay justicia en el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que debemos empezar a entender un poco más que tal vez el sentido de la vida no está relacionado desde el humano, sino que tenemos que mirar un poco más afuera, mirar el universo y mirar que tal vez la lógica del universo no es la misma lógica que el ser humano. Posiblemente nuestra lógica es una lógica evolutiva, una lógica funcional, pero no necesariamente nos explica algo respecto al mundo, sino nos explica algo más a nosotros mismos. Entonces yo te diría que, bueno, yo les invito a comprar el libro y los invito a un poco pensar a respecto de todas estas ideas que plantea Norberto, hasta qué punto nosotros somos libres, hasta qué punto nosotros vemos objetivamente la realidad y hasta qué punto nosotros somos capaces de escapar de la contradicción permanente que tenemos en nosotros mismos. Y por último, entender hasta qué punto la trascendencia es una necesidad universal o es una necesidad más personal, de encontrar un sentido en este mundo que aparentemente está lleno de caos. Eso, les agradezco mucho y le doy la palabra a Cristian.